6 y van conmigo del verso 35 al 40. Le voy a dar un momento para que usted pueda ubicar el pasaje de la Biblia. Igual, de todas maneras, aparece en la pantalla en un momento. A manera de introducción, a los que están añadiéndose al grupo en esta tarde, el domingo pasado comenzamos una serie llamado Jesús es. Y queríamos hablar de los 7 yo soy que aparecen en la Biblia cuando Jesús mismo se autoproclama o se autorrevela como Dios mismo encarnado. El domingo pasado estuvimos estudiando juntos Juan capítulo 1 y es la introducción de cuando el Verbo se hizo carne y habitó. Sé que algunos de ustedes recuerdan el sermón o la enseñanza del pasado domingo. Si no, de lo contrario, puedes visitar la página de Facebook de la iglesia y cada lunes o martes, a más tardar, tenemos los sermones que vamos grabando los días domingos. Así que el sermón del domingo pasado se trató de ese verbo, del pensamiento de Dios, de la mente de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, se hizo hombre para habitar entre los hombres. Y hizo una transición fabulosa, si podemos llamarla así. La presencia de Dios de habitar en una caja, de habitar en un templo, comenzó a partir de Jesús a habitar en cada corazón, en cada persona, en cada individuo, en cada ser humano que lo aceptara y que lo recibiera como su Señor y como su Salvador. Antes era muy difícil entrar a tener experiencia con la presencia. ¿Se recuerdan algunos? Estaba en el lugar santísimo. Eso era después de pasar el lugar santo, después de pasar un patio, después de pasar un atrio. Era una ceremonia, literalmente, estar en la presencia de Dios. Entraba solo una persona, el sumo sacerdote, un hombre que se tenía que preparar mucho, lavar, limpiar, prepararse no solo físicamente, sino también, obviamente, espiritualmente. ¿Se recuerdan? Entraba amarrado de un pie, por las dudas que no estuviera en condiciones adecuadas y el hombre cayera muerto en la presencia de Dios. Claro, la soga, algunos se preguntarán, ¿y para qué es? Bueno, la soga era o servía para jalarlo de regreso, porque ¿quién se animaba a entrar a la presencia cuando habían escuchado que un cadáver había caído muerto? Eso es un poco lo que aprendimos el domingo pasado. Y en el día de hoy quiero hablar acerca del primer yo soy, y es justamente cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vamos al texto juntos. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Por la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y yo lo resucitaré en el día final. La Biblia habla mucho de la comida cuando se trata de buscar esa plenitud en cuanto a sentirse saciado o completo, tanto naturalmente, humanamente hablando, como también en sentido espiritual. Por ejemplo, el famosísimo Salmo 23, en el versículo número 5, el Salmo del pastor o el Salmo de la oveja, dice en el verso 5 del Salmo 23, un tremendo salmo muy conocido, Salmo de David, dice esto: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, has llenado mi copa a rebosar. Por favor, capten la idea junto conmigo. Lo que el salmista está haciendo para describir lo que le está sucediendo en la presencia de Dios es que la presencia de Dios, Dios mismo lo sentó a él en un banquete. ¿Lo sentó en dónde? En un banquete. ¿En dónde?
Eso es una mesa preparada. Imagínensela un poquito, yo sé que es una muy mala hora para hablar de comida, pero es lo que es. La mesa, el banquete. ¿Cómo decimos nosotros cuando comemos mucho y comemos rico? Nos invita algún pariente, algún amigo, vamos a algún lugar y ¿cómo te fue anoche en la cena? Ah, tuve un banquete. No sé si usted acostumbra a decirlo, es la manera en la cual uno expresa que ha comido mucho, que ha comido bien o que había mucha abundancia. Presten atención, por favor, porque la intención de Dios es sentarnos a nosotros en un banquete. Y no un banquete que nos va a saciar circunstancialmente. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos diariamente cierta cantidad de comida porque ocupamos cierta cantidad de calorías, porque es lo que nuestro cuerpo consume diariamente para sobrevivir. La invitación que Dios nos está haciendo en el día de hoy, para allá voy en un momento, es a comer una comida de la cual no tendremos hambre nunca más, de ninguna otra cosa. Es a beber una bebida que si la bebemos no tenemos sed nunca más de ninguna otra bebida. Ahora bien, Jesús usa un ejemplo que todo el mundo conocía. Si en casa te encargo, puedes leer todo el capítulo 6 de Juan, te va a encantar entender el contexto. Sin embargo, voy con tu paciencia, a tratar de resumirlo de la manera más práctica posible. Dice el capítulo 6 de Juan que Jesús viene de alimentar a 5.000 personas. Jesús le había dado de comer a 5.000 personas. Todos estaban contentos porque habían podido llenar su panza. Había una necesidad, Jesús milagrosamente la suple. Así que ahora todos vienen con la idea de la comida en la cabeza. ¿Por qué? Porque simplemente habían terminado de comer. Habían terminado de saciar una necesidad física y básica. Jesús hace un milagro y todo el mundo come pan y todo el mundo come peces. Todo el mundo sacia una necesidad física. Si continúas leyendo Juan, antes de llegar a los versos que tomamos en esta hora, te vas a encontrar que Jesús comienza una conversación con los tres grupos de gente muy marcado que él tenía en ese momento. Antes de llegar a los pasajes de ahora, lo que hacen los discípulos es dejar el lugar donde Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cruzar el río del otro lado. Los discípulos lo hacen solos en una embarcación. Jesús se queda un tiempo más y Jesús cruza el mar, cruza el agua de una manera fantasmagórica. Digo fantasmagórica porque eso es lo que los discípulos piensan, es un fantasma el que viene caminando ahí. Jesús llega primero y reanuda la conversación ahora con sus discípulos. Cuando la gente a la cual Jesús había saciado en su estómago, en su necesidad natural, se dan cuenta que el tipo que está ahí es una persona que los puede ayudar a saciar su necesidad diaria, lo comienzan a seguir. Cuando se dan cuenta que el milagrero se va del otro lado, lo comienzan a seguir porque comienzan a seguir a alguien a quien quería que le solucionara el problema que tenían en el día de hoy, un problema inmediato, una necesidad básica. Cuando Jesús vuelve y reanuda la conversación con estas personas que lo siguen solamente para que le dé de comer, Jesús se lo dice de una vez. Me encanta el Señor, porque si hay alguien que habla con amor, pero con autoridad, es Jesús. Jesús les dice, es Biblia lo que estoy hablando, Jesús le dice, miren, ustedes me están siguiendo a mí porque yo acabo de hacer un milagro de pancitos y peces y sus panzas están llenitas. Literalmente lo que Jesús le dice, ustedes me están siguiendo a mí porque ustedes llenaron sus pancitas. Cuando este grupo de personas escucha eso, no se esperaban una cosa así, pero era lo que había pasado. Ahora también Jesús no solo le habla a la gente común, como aquellos que están buscando a un Señor que les resuelva un problema que no está mal. Yo también tengo hambre de cosas naturales y también me encanta que el Señor me ayude y me sacie de esas cosas naturales. Sin embargo, hay un nivel más profundo y es a donde vamos a llegar en un momento. Después está el segundo grupo de personas, los religiosos. El grupo de gente religiosa. ¿Qué es un religioso? Un religioso es una persona que agarra la Biblia, la vida de fe, como una regla, como un reglamento, pero no para bien,
sino para dar, para pegar, para azotar. Un religioso es el que usa la Biblia para criticarte, para maldecirte, para darte un golpe. Se supone que este maravilloso libro revelado por Dios es para sanar corazones, para animar a personas, para transformar vidas, y no todo lo contrario, ¿no es así? Un religioso usa una herramienta maravillosa, que son las reglas, que es la Escritura, que es la Biblia, lo usa para mal, porque lo usa para castigar, lo usa para azotar. Los religiosos que estaban con Jesús están usando una conversación y viendo un milagro para justamente traer su posición ante la circunstancia. Usted sabe que hay gente que opina sin que lo llamen. Los religiosos son así, son opinólogos a la máxima potencia. Y ahora vienen los opinólogos del momento y le dicen a Jesús, Jesús, nosotros ya comimos pan. A nosotros nos ha dado pan nuestro padre Moisés. A nosotros fue Moisés el que nos dio el pan. ¿Se recuerdan del Antiguo Testamento? El suceso maravilloso de la provisión divina diariamente del maná, el pan del cielo que caía en cada día para que el pueblo sea provisto. Ese maná era tan delicado que no se podía guardar. En un momento, dice la Biblia, los israelitas se perdieron en pensar de que Dios iba proveyendo cada día y lo que hicieron fue agarrar un montón de maná y guardarlo. ¿Saben qué pasó en ese momento con ese maná guardado? Se pudrió y causó una infección en el pueblo. Y Dios les dijo, no lo hagan, más bien esperen en mí el pan que va a caer del cielo diariamente para proveerles a cada uno de ustedes. Ellos hicieron lo contrario. Dijeron, no queremos estar dependiendo de tu provisión diaria, mejor nos guardamos un poco y hacemos lo que queremos hacer. Volviendo al tema de los religiosos y la conversación. Nosotros conocemos a Moisés. Yo me acuerdo del pan. ¿Se recuerdan ustedes muy bien que el domingo pasado hablamos de esa caja maravillosa que se llamaba el arca del pacto o el arca de la presencia de Dios? Hablamos muy rápido de unos elementos que tenía la caja dentro. Tenía una vara, tenía también un pan, que es a donde quiero llegar, y tenía un tercer elemento que eran las escrituras o lo que había en ese momento, los mandamientos en roca, en esa experiencia maravillosa que Dios tiene también con Moisés. Adentro de esa caja que simbolizaba la presencia de Dios, había pan. Así que los religiosos dicen, nosotros al pan lo conocemos. Aunque estás comiendo pan viejo, el religioso dice, yo al pan lo conozco. Aunque está comiendo pan de ayer, y de esos que se ponen duros, que no se pueden mojar, que no se ablandan ni mojándolo, el religioso dice, yo comí pan de ayer. No, yo ya conozco. Oh, no, mis experiencias del tiempo pasado, del año pasado, del siglo pasado, de la otra iglesia, de la otra experiencia. Estás hablando de religión, hay pan nuevo, hay pan fresco, hay algo nuevo para ti en el día de hoy, todavía te estás clavando como los religiosos en el pan de Moisés. A ti te estoy hablando para que pruebes el pan de ahora, porque el pan de ahora es mucho mejor que el que pasó. Algunos dirán, bueno, yo he conocido bastante y he experimentado bastante a Dios y tengo alguna idea de cómo funciona. Excelente, no está mal, es un muy buen primer paso, pero hay un pan que vas a probar que no te va a dar hambre nunca más, una bebida que has de beber que no te va a dar sed nunca más. Y si alguien está experimentando demasiado hambre y demasiada sed, posiblemente ha dejado mucha comida reservada y no ha comido la cantidad suficiente que tenía que comer. Recuerden que la frescura de Dios es cada día. Su misericordia se renueva cada día y su presencia es fresca para ti y para mí cada día. Los religiosos dicen, nosotros conocemos el pan de Moisés. ¿De qué pan me estás hablando? Y entonces Jesús, y ahora sí, voy de lleno al grano, dice una cosa tremenda para la época. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Vuelvo a hablar de Moisés, porque esta es la palabra de la cual Dios se revela a sí mismo cuando habla con Moisés en la famosa historia de la zarza.
Si vas a Éxodo, en el capítulo 3, te vas a encontrar cuando hay una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo, y Moisés lo que ve es fuego ardiendo, y entonces la voz de Dios le habla y le dice, saca tu sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Conocen la historia, Moisés es literalmente asombrado por lo que está viendo, tiene una visión reveladora y recibe un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a convertirse en el libertador de Israel. Un tipo que estaba pastoreando ovejas de su suegro, de repente un día se convierte en el libertador de Israel. Cualquiera se podría preguntar, ¿y cómo voy a hacer semejante tarea? ¿Quién me va a creer que me enviaste? ¿Cómo van a confiar en mí si nadie me conoce? A lo sumo tengo algún conocimiento de 2 o 3 vecinos que pueden apoyarme en mi misión, pero ¿a quién le voy a pedir ayuda? Y entonces Dios le habla y le dice, vas a ir en el nombre del yo soy. Yo soy. Y es la primera vez que Dios se revela a sí mismo, a un ser humano, de una manera tan poderosa como lo hace en ese momento. Porque lo que Dios le dice a Moisés, vas a ir en el nombre del que no tiene nombre, porque no hay un nombre que pueda contener lo que Dios es. Síganme conmigo, por favor. Estoy en los próximos 45 minutos de enseñanza. ¿Está bien? Se ríen nerviosos. Y entonces ahora Jesús usa esa misma palabra, ese mismo término, esa misma expresión. Los religiosos que estaban en el momento inmediatamente se quedan pálidos, con los ojos grandotes, más que los míos, y más asustado que usted ahora en esta tarde. Lo miran y le dicen, pero tú estás diciendo que tú eres Dios. Lo que estás tratando de decir es que tú eres Dios. ¿Estás tratando de decir inclusive que tú eres más grande que la religión? ¿Estás tratando de decir que eres más grande que Moisés? Eso no puede ser. Jesús sigue hablando de una manera también amable, pero a la misma vez bien pujante, y le dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que descendió del cielo, yo soy más que el maná, yo soy más que Moisés y yo soy más que todo lo que religiosamente pudiste haber aprendido. ¿Qué intenta hacer Jesús con todo esto? Y voy casi en la recta final. Lo que intenta no es devaluar el maná, ni devaluar a Moisés, ni mucho menos devaluar lo aprendido. Lo que intenta Jesús es agarrar todo eso y cumplirlo. Agarra todo lo que se aprendió y lo cumple en él. Entonces Jesús dice, yo soy ese pan. El maná fue un símbolo de mí. Lo que enseñó Moisés y lo que hizo Moisés al liberar a Israel es un tipo, así se llama, tipología del libertador al futuro que sería Jesucristo. Así que, por favor, presten toda la atención posible. En Jesús se cumplen 2 cosas maravillosas. Se cumple la ley y se cumplen los profetas. Jesús es, vamos de vuelta, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. Toda la Biblia y todo lo que la Biblia habla y todo lo que la Biblia dice en sí, en Jesús se cumple. No te olvides, Jesús es el logo, la palabra encarnada. Alguien tiene que aplaudir esa verdad. Eso sí estuvo bueno. Entonces ahora viene Jesús y dice, está bien, no, Moisés estuvo bien, el maná estuvo bien, pero yo soy el cumplimiento de todo eso. Te vas a leer todo el Antiguo Testamento, te va a hablar de Jesús. Vas a leer el Nuevo Testamento y vas a hablar de Jesús. En el Antiguo Testamento vas a ver a un Jesús que no se ve muy claro. Dijimos, es la gracia que está oculta. Ahora en el Nuevo Testamento, después de Jesús, después de su muerte, de su ascensión, de su resurrección, entonces ya ves a un Jesús revelado. Alguien que habla tan claro como en esta conversación. Dice, no, yo soy el maná y yo soy el cumplimiento de Moisés. Es más, yo soy más que ellos, no por una cuestión de jerarquía, sino por una cuestión de cumplimiento. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto en el día de hoy? ¿Cómo lo aplicamos nosotros en el día de hoy? Que no somos judíos,
que entendemos muy bien que este milagro pudo haber alborotado a un montón de gente, porque imagínense encontrar a alguien que te dé de comer de manera gratis todos los días. Sería genial. Qué ahorro para muchas familias, sobre todo los que tenemos más de 3 hijos. Ahora para nosotros es en un contexto diferente. Es bastante tiempo más adelante del suceso en sí, pero la riqueza no deja de estar ahí. Entonces rápidamente vamos a aplicar 3 cosas que todo el mundo puede entender en el día de hoy. ¿Está listo? Recién estoy comenzando a enseñar. Y es que, ¿qué encontramos nosotros en Jesús? ¿Cómo hacemos este asunto de comer y de beber y de experimentar al Señor? De más está decir que lo primero que se me viene a la mente es la comunión, la Santa Cena. Cuando comulgamos, decimos, comemos el pan y bebemos su sangre. ¿Verdad que decimos eso? Bueno, hay que entenderlo como lo que realmente es. Lo que estamos es justamente recordando que Él es nuestro pan de vida. Él que descendió del cielo, Él nuestra bebida que nos sacia en el medio de la sequedad, de la soledad. Y que también nos llena nuestro estómago espiritual en el medio de la hambruna. Es maravilloso, ¿saben? Porque esto nos enseña que en Jesús tenemos alimento continuo, que en Jesús, que es nuestra fuente, tenemos provisión continua, y no solo hablo de lo material. Pero voy al grano para tener un tiempo juntos de oración que quiero hacerlo con ustedes en el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que en Jesús tenemos satisfacción total. En Jesús tenemos satisfacción total. Lo probamos, lo comemos, lo experimentamos y nunca más tenemos hambre. Eso es lo que promete Jesús. Lo probamos, lo degustamos, lo comemos. Algunos me están mirando con una cara de hambre. Pero nunca más volvemos a tener hambre de ninguna otra cosa. Présteme mucha atención, porque una vez que realmente comemos de Jesús, no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. En segundo lugar, cuando experimentamos a Jesús y lo comemos como el pan del cielo, es que nos sentimos en un sentido de pertenencia, es que obtenemos un sentido de pertenencia. Somos parte integral de su cuerpo. Somos parte integral de su cuerpo. Somos su cuerpo. Somos su iglesia. Y en este tiempo que venimos superando por la gracia de Dios, donde quiera que usted haya estado en este tiempo pasado, en medio de esta pandemia, sobre todo cuando no podíamos físicamente reunirnos, nos reuníamos online la gran mayoría, usábamos cualquier medio social para llegar con el mensaje, no solo su servidor, sino cuanto siervo, pastor, predicador en el mundo. Quizás la gente perdió el sentido de pertenencia. Quizás el hecho de estar en tu casa, en tu celular, en tu carro, perdiste el sentido de pertenencia, porque al no estar físicamente conectado a la congregación, perdimos el sentido de pertenencia. Y algunos, sin darse cuenta, aún perdieron el sentido de pertenencia en Dios. Mejor dicho, se confundieron tanto que no sabían si iban o venían, si eran o no eran, si había que hacerlo o no había que hacerlo, que era pecado o que no era pecado. ¿Están aquí conmigo? En ese tiempo, en ese lapso que fue bastante largo y bastante denso y bastante incómodo, muchos quedamos norteados, dirían ustedes. Quedamos mareados. Porque pertenezco o no pertenezco, soy o no soy. Ni hablar de cuando comenzamos a vernos por las primeras veces, no sabíamos si darnos la mano, si... Sí, no sé, estábamos. Entonces nos íbamos de cualquier intento de reunión, peor que cómo entrábamos. Porque decíamos, el pastor no me saludó, me dio una patada en vez de saludarme. No es que había que saludarse así, ¿se acuerdan? ¿Qué intento decir con todo esto? Claro, uno deja de experimentar el sentido de pertenencia en grupo que a la larga afecta, pero mucho más afecta el hecho de dejar de comer de Jesús. Mucho más afecta el hecho de dejar de comer de Jesús. Este tiempo, esta pandemia nos ha enseñado de que la iglesia tiene que depender de Jesús. Estamos juntos, nos alegramos, nos gozamos, qué bueno que todo se terminó o que se está terminando, pero nadie tiene que dejar de comer de Jesús. Porque el problema es ese.
El problema está ahí. Cuando dejas de comer de Jesús, te vuelves flaco, ojeroso, rezongón, insoportable. Te crecen los pelos y de la nariz, que no sé ni para qué están. Eso es lo que pasa cuando alguien deja de comer de Jesús. En tercer lugar, y voy por el último mientras el grupo de alabanza viene aquí conmigo, en Jesús tenemos un sentido absoluto de seguridad. Un sentido absoluto de seguridad. Me da muchas ganas de seguir enseñando y hablando y predicando y compartiendo y evangelizando cuando escucho a personas, por ejemplo, que tienen miedo de perder su salvación. Y no es que lo hacen de manera inadecuada su expresión. No es que son groseros al decirlo. Lo que digo es que tienen miedo porque se están portando mal. Nadie tiene miedo si no está portándose mal. Yo le tengo miedo. Hay muy pocas cosas en mi vida a las que le tengo miedo. Mi esposa, por ejemplo, es una de ellas. Y un poco a mi suegra, por eso la tengo lejos. No, nada de eso. Lo que intento decir es que si alguien no se siente seguro, es porque hay temor. Hay algo que no está completo. Hay un clic que todavía no se hizo. Hay una tuerquita, un tornillito suelto en alguna parte del alma. Porque si no, de lo contrario, si alguien come de Jesús, si alguien tiene pertenencia en Jesús, a pesar de que físicamente no pueda venir cada domingo a la iglesia, esto cualquiera, pero alguien justamente camina seguro de quién es en Jesús, no hay que tenerle temor absolutamente a nadie, ni a nada, ni mucho menos a perder la salvación. Claro, alguno dirá, pero yo recuerdo una vez un salmo, pastor, que el salmista David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Sí, exacto. No le dice a Dios, devuélveme tu salvación. Lo que le dice es, devuélveme la cara de alegría de cuando yo sabía que era salvo. Ay, Dios mío. Devuélveme la cara. Oren conmigo, por favor. Digan, Señor, fuerte, devuélveme la cara que necesito. Amén. Ahora sonría, por favor. No se los ve porque tienen cubreboca. ¿Sí? Cuando alguien tiene satisfacción total, porque come del pan, cuando alguien tiene un sentido de pertenencia, porque le pertenece a Cristo y Cristo le pertenece a él, y a la misma vez como una expresión en la tierra pertenecemos a una congregación. Y en tercer lugar, tenemos la seguridad de la vida eterna, entonces somos personas completas y felices, aunque no tengamos nada. Somos completas y felices, aunque nuestro mundo en el día de hoy esté patas para arriba. Somos completos y felices, aunque los proyectos del año pasado o lo que va de este año todavía no pintan como queremos que pinten. Seremos personas completamente bienaventuradas si realmente en esta tarde te animas a realmente saciarte del pan de vida que es Jesucristo. Ponte de pie conmigo y oremos juntos en esta tarde. Yo tengo hambre de Dios. ¿Y usted? Porque creo que es del único que debo tener hambre. Creo que es del único que debemos tener hambre. Hambre de Dios, de su presencia, de su amor, de su consuelo, de su gracia, de su revelación continua en la palabra. Creo que es de lo que todos tenemos que tener hambre. Y me encanta ver que la Biblia me ayuda en mi torpeza a entender algo tan simple como esta hermosa revelación de Jesús a los discípulos y a la gente y a mí y a usted en el día de hoy. Yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? Pruébame a mí. Y luego que me pruebes, quedarás saciado. Yo sé que nuestras almas se desesperan, que tenemos esa sed,
ese hambre, esa insatisfacción interna. Yo lo sé, lo puedo saber, no te quiero incomodar, pero lo puedo discernir, lo puedo percibir. Podría quizás hasta nombrarte o llamarte, o inclusive si Dios en su gracia me muestra, hasta podría hablarte de exactamente qué es lo que tiene a tu alma sin sentirse saciada. Pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos, mis hermanos, todos corramos a Dios. Que todos corramos a Dios porque es el único al que podemos probar y nos va a saciar para siempre. Señor, estamos acá en esta tarde juntos porque tenemos hambre de ti, tenemos ganas de ti, tenemos deseo de ti. Queremos experimentarte. Queremos sentirte. Queremos sentirnos saciados en nuestro interior. Queremos dejar de correr para todos lados. Queremos dejar de meter cosas en nuestras agendas para sentirnos ocupados y activos en algo. Señor, queremos dejar de tomar vida de cualquier cosa, aún de las cosas buenas que nos regalas. Y queremos sinceramente ir a ti para llenarnos de ti y para sentir esa saciedad en el alma que por tanto tiempo muchos no hemos sentido. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo para que hoy nosotros te podamos disfrutar. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta tarde y déjanos experimentar tu presencia una vez más. En tu nombre, Jesús. Amén.